días, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Mis queridísimos salchichudos, ha llegado un nuevo evento. De manera sorpresiva, TLT nos ha traído otro especial completamente nuevo, el cual durará 2 meses. Así que vayan a actualizar su juego ya mismo para que empiecen a avanzar lo que más puedan. Mientras hacen eso, pues quédense en un ratico y échenle un ojito al contenido que ha llegado con esta actualización. El evento lleva como nombre The Black Deck Jackpots Odyssey. Mentiris, no se llama así, pero lo pondremos de esa manera porque suena pro. La historia girará en torno a la señora que maneja el casino de los asentamientos. Presuntamente ha estado involucrada en disputas y estafas con una organización criminal que ha tomado mucho poder e influencia en el páramo durante los últimos años. El líder de esta mafia se llama Edgar Poker Face, que curiosamente se parece muchísimo al actor Mads Mikkelsen. En esta imagen podemos ver que viene acompañado por mercenarios fuertemente equipados con armas clásicas de mafiosos, como lo es una Thompson, un revólver, una escopeta recortada y un rifle. También a lo lejos se puede apreciar el nuevo vehículo aéreo que se podrá obtener de manera gratuita, el Relámpago Rojo. En un inicio creí de manera un poquito especulativa que era una analogía sobre el Barón Rojo Fokker DR I, conducido por el famoso piloto alemán Manfred von Richthofen de la Primera Guerra Mundial, pero no. Resulta que los rusos también tienen una versión que raya más en la mitología sobre un volador rojo que surcaba los cielos nocturnos en la Segunda Guerra Mundial. Este regimiento fue conocido como las Brujas de la Noche, un grupo de mujeres pilotos soviéticas que usaban avionetas U-2 para bombardear posiciones del ejército del señor con bigote chistoso durante las noches. Volaban tan bajo y lentamente que podían cortar el motor, planear en silencio y lanzar bombas sin ser detectadas por el radar o el oído. Qué loco, ¿no? Por eso verán algunas abuelitas y mujeres pilotos durante algunas misiones en el juego. Bueno, eso fue un poquito de contexto histórico, así que continuemos. El primer contacto con este evento será con Jackpot, la señora del casino, que en una petición muy confusa, porque primero nos dice que necesita que nos infiltremos en la baraja negra, pero luego nos advierte que no deberíamos meternos con ellos, pero más tarde nos solicita pues hacerlo. Esta señora nos entrega un mapa que seguramente le estafó a un abuelito, y con ese trozo de papel inicia nuestra travesía. Si jugaste el evento pasado, bueno, básicamente tiene la misma mecánica, pero con ligeros cambios, como por ejemplo el comerciante fue eliminado y en su lugar se añadió un sistema de casino en donde podremos conseguir aspectos de mesas para nuestro campamento personal. Estas cosas nos van a estar otorgando ventajas como la posibilidad de crear cosas exclusivas del evento. O así quiero creer que funciona esto. Este apartado solamente estará disponible cuando se termine la historia principal del festival. Si continuamos a la interfaz de tienda podremos ver de fondo la imagen del vehículo aéreo, el Relámpago Rojo. Qué bonito, ¿no? Bueno, pasemos de una vez a la primera loot box. En esta tendremos las siguientes cosas que para mí son las más interesantes de esta caja, que sería casi todo, pero bueno. Empecemos por la botellita de la colonia C3. Aunque es de un solo uso, este artículo va a ser clave para un farmeo o viaje sin interrupciones de combates. También está el chaleco CPA Azar, la cual te va a estar otorgando la oportunidad de sobrevivir a un ataque letal. Básicamente te va a estar regalando la perk de Buena Estrella para aquellos jugadores nuevos o intermedios que aún no la tienen. Luego está la ballesta Venganza, la cual posee un daño súper bueno y el efecto de regresar el golpe cuando seamos atacados. Continuamos con la escopeta Buena Racha, que te va a estar otorgando un punto de acción si logras eliminar a un enemigo con ella. De momento desconocemos si funciona al erradicar a más de un enemigo en un solo tiro. Y finalmente está la ametralladora, que tiene como efecto invocar a una rata de la suerte, la cual va a estar dando supuestamente un buen botín. Todo esto hay que verlo pues más adelante con detalle en acción, cuando pues las tenga y pueda traérselas en un video. Pasemos ahora a la segunda loot box, conocida como contenedor del tesoro. Aquí podremos encontrar dos objetos que ayudarán bastante a lidiar con la radiación: una mochila y una máscara. En un video por aparte les voy a traer todo
todos los detalles de estos objetos para que no se pierdan nada de ellos, incluyendo armas, ya que hay varios de ellos que tienen que ser vistos en acción, porque por ejemplo la Thompson o el revólver y demás objetos de la caja anterior también hay que hacerlo en un video por aparte para pues ir mirando con cada detalle y muy minucioso sus efectos. Si te está gustando el video, apóyame con tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de contenido de calidad. Mientras que la avioneta será usada solamente para transportarse rápidamente de un lado a otro, por eso su descripción ya nos dice que es solamente deportiva, no se puede cargar mucho en ella, así que bueno, ni modo. Continuamos con la parte del farmeo. Esta parte ustedes ya se la saben al derecho y al revés porque ya la hemos visto en el evento anterior. La mecánica para recolectar fichas será la misma a la del anterior festival. Para conseguirlas pues hay que ir a farmear establecimientos en ciudades. Ahora estos lugares pueden ser looteables 2 veces para que lo tengan en cuenta, ¿listo? En las metrópolis se han añadido 2 edificios nuevos, una tienda con 3 7s en donde podrás encontrar objetos del evento fácilmente y otra que es como un teatrino. Aquí sí tendrás que luchar por el botín, pero ten cuidado porque algunos jefes tienen una buena cantidad de salud, pero no son imposibles, o sea, sí son fáciles de hacer con estrategia. Las fichas rojas las puedes recolectar al hacer misiones de evento o al asediar laboratorios subterráneos que están cerca de los asentamientos de supervivientes, que por lo general hay 2 en cada campamento. Mientras que las fichas negras se consiguen al intercambiar los naipes o viendo anuncios. Lamentablemente no puedo compartirles de momento el contenido del pase de batalla, pues el mío tal parece que se ha bugueado y no puedo ver el contenido nuevo. Así que de momento esto es todo. Más adelante estaremos desentrañando cada detalle y les compartiré los mejores consejos y tips que pueden aplicar para hacer de este evento un paseo por la pradera. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y 1000 gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.